Muchas personas creen que el amor todo lo justifica y de repente convertimos esa relación en algo tremendamente grave, algo tóxico, se da y bueno, tiene referencia, vamos a hacer un poquito aquí hincapié en el amor del pasado, el amor del presente. El amor del presente, y hablo de esta relación de presente y pasado por las redes sociales que hoy existen, claro, de esto vamos a platicar. Tengo como invitada el día de hoy, sentados en este set precioso, por cierto, que han hecho todos mis compañeros, creando lo que es el corazón rojo, por eso venimos así en rojo, el corazón que representa justamente ese color. Y bueno, pues hoy voy a platicar con la psicóloga Valeria Aguirre Martínez, quien nos va a hablar primeramente, bienvenida, y luego quiero que nos cuentes, por favor, quién es Valeria, cómo trabaja la parte psicológica contigo. Bueno, primero de nada, mucho gusto, gracias por invitarme, me da alegría. Yo soy psicoterapeuta, trabajo principalmente con adultos, pero también trabajo mucho con parejas. Es una de mis áreas favoritas, sobre todo el estudio de la sexualidad, el estudio de simplemente cómo funciona la relación, que son más que nada acuerdos, contratos en pareja, no es tanto como simplemente el amor y cómo funciona. Entonces conmigo se trabaja así, yo doy las terapias en pareja, es poder armar esos contratos poco a poco, ¿no? Un poquito diferente a lo que conocemos. Hablando de contratos, yo he conocido muchas parejas que dicen no me quiero casar ni por la una ni por la dos, es decir, civil o religiosamente, ¿no? De cualquier religión que tengan. Y entonces empiezan esa relación, esa unión entre ellos y a lo mejor más adelante después, cuando ya tienen incluso hijos de 9, 10 años, ya deciden unirse realmente por cualquiera de las dos opciones, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de parejas? ¿Por qué ese miedo a no enfrentarlo, a tener ese contrato que tú hablas de unirse, ya sea legalmente o religiosamente? Considero que es más que nada una cuestión social, como la idea que tenemos de qué es el matrimonio, pero como papel, o como la institución de la iglesia. Entonces, ¿les da miedo? Puede que sí, puede que sea una idea como quizás se hace más fuerte, quizás significan más reglas, pero en sí desde el inicio del noviazgo ya es un contrato, ya hay reglas, ya hay acuerdos que se tienen que establecer y más cuando empiezan a tener hijos, aunque no haya un matrimonio como tal. Entonces cada quien le va agregando su significado y es por eso que a veces ya pasa el tiempo y deciden, ok, es momento de un acuerdo legal que tiene más peso, ¿no? Psicóloga Valeria, entonces vayamos desde el inicio. ¿Qué es el amor? El amor podemos ponerle que es una emoción. Realmente no podríamos catalogarlo como un significado preciso y decir que sucede para todos, que sucede de la misma manera para todos. Es simplemente una experiencia que llega y se basa de muchos contextos como la atracción, ya sea romántica, sexual, es simplemente la unión y el significado que cada quien le quiera dar. Entonces, así como amamos familia, amamos pareja y vamos creando nuestro propio significado. Amamos animales, ¿no? Los adolescentes se enamoran porque de repente hay alguien que dice es mi novia y la amo y llevan a lo mejor un mes y viven completamente enamorados y en este mes dedicado justamente a eso, al amor y la amistad, compran, entregan y hacen muchísimas cosas, pero al rato a los 2 meses, 6 meses, ponle que es mucho, pues ya no está. Y un día o 2 días después de que desapareció esa persona que amabas tanto, pues llega otra nueva persona y ya tienes otro nuevo amor. ¿Es amor en los adolescentes? Amor, quizá no. Diríamos que es el enamoramiento. El amor tiene varias etapas. Empieza desde la atracción, el poder llamarse la atención, el que ven ese como etapa en la que inicia el enamoramiento y están súper pegados, se buscan el uno al otro y puede que en cuanto empiezan a conocerse, sí llegue el amor. Porque empiezan a conocerse realmente, ¿no? Pero pues se va perdiendo, van algunas personas y descubriendo sus propios valores, sobre todo en la adolescencia. Entonces, si se van descubriendo, puede que no coincidan y puede que se separen y vayan cambiando de parejas. O puede que permanezcan muchos años y resulte que sí se enamoraron, que sí hubo amor. Hay otras que se han casado, me ha tocado hacerlo como maestro de ceremonias, y entonces dices, es que nos conocimos desde la prepa, ¿no? Y han pasado unos 10 años o más y entonces llegan por fin a la relación. Eso es algo muy padre realmente porque al final yo creo que en ese tiempo se súper conocieron, ¿no? Completamente. Sí, quiere decir que fue una relación que fueron creciendo juntos, que fueron practicando, que se fueron conociendo y es eso lo que ha logrado que se permanezca porque es muy raro, pero sí es posible, pero requiere mucho trabajo.
Claro. Estoy platicando con la psicóloga Valeria, que está conmigo en este momento, y que bueno, vayamos ahora al trascender de una relación. Cuando esta se convierte en algo fuerte, en algo tóxico incluso, ¿no? Cuando decimos amamos, pero de repente empieza la parte fuerte y difícil de los celos, del maltrato, ya sea verbal o físico. Entonces vayamos a la primera pregunta. ¿Qué significa amar sin perderte? Es decir, me maltrata, me golpea a lo mejor, pero yo lo amo o la amo. Y entonces, porque el maltrato puede venir también de una mujer hacia un hombre o de hombre hacia una mujer. Creo que en mayoría es de hombre hacia mujer, ¿no? Y entonces, bueno, el maltrato verbal dicen que duele más porque queda guardado aquí y acá. Y el maltrato físico, pues bueno, después de que se pasó el moretón, pues ya no está tan físicamente visible. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué significa te amo, no quiero perderte, a pesar de todo ello? Creo que significa esta incapacidad de reconocerlo como una emoción. Amar es una experiencia que se vive y se siente muy verdadera, y a veces tenemos miedos y a veces creemos que como lo estamos sintiendo, no va a ser bueno, va a ser algo temible dejar de sentirlo. Pero amar de verdad sin perdernos es poder reconocer esa individualidad, poder decir, soy una persona parte de esta relación. Y no pasa nada si se pierde, me voy a sentir triste, pero no es realmente algo en lo que deba tener miedo. Y es lo que pasa muchas veces, que inicia el miedo, ¿no? ¿Miedo a perderte? Miedo a perdernos, miedo a las consecuencias a perder a la persona, de perder, ¿no? Porque ¿sí? la amo. Uh-huh. ¿En qué momento nos podemos dar cuenta de esa realidad? ¿Cómo aterrizar? ¿Cómo decirle a esta persona que está viéndonos en este momento y que está seguramente pasando? Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo podría decir, a lo mejor te estás dando cuenta que estás viviendo esta etapa, esta parte de tu vida, pero de repente no, porque dices, esto es normal. E incluso esto viene desde el pasado, ¿no? Los patrones se repiten. Es decir, tus papás a lo mejor vivieron así, tú creciste así y hoy piensas que esto es normal. Sí, exactamente. Yo creo que lo principal es hacernos una pregunta clave. Quiero estar aquí. Digamos, me gusta esta relación. Muchas veces vamos a caer en la misma respuesta de, pues es que amo, pues es que quiero mucho a esta persona. Pero si yo estoy notando que hay estas ideas de miedos del pasado, de es que, ¿y si no encuentro a alguien más? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no puedo sin esta persona? Ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que quizá esta relación no es tanto hacia el amor, sino hacia el miedo. A una necesidad. A una necesidad. O una necesidad, ¿no? Exactamente. Y hablo de necesidad cuando de repente la pareja, el esposo tiene una buena posición económica, ella llegó de repente a sumarse a esa relación pareja, tienen hijos ya, o sea, esto es lo grave cuando vives así desde el principio y creces con todo este trascender de hijos, que a lo mejor son 2 o 3, y entonces ya de repente dices, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? La mujer no sabe trabajar o no quiere saber que sabe trabajar sin el esposo, y dices, no me importa que me maltrate, que me golpee, porque entonces, ¿qué voy a hacer? Mis vehículos los voy a perder, la posición económica la voy a perder, la casa que tengo la voy a perder, la forma en que visto, voy a las estéticas, me arreglo, es decir, dinero para todo, lo voy a perder. Sí, es un miedo grandísimo, pero viene de esta costumbre de cuando hay una pareja sobre todo que tiene este poder de control económico o de algún otro tipo emocional sobre alguien más, empieza a crecer mucho el miedo de qué voy a hacer, ¿no? Entonces, si no teníamos un trabajo, quizá lo tuvimos y llegamos a una relación en la que ahora ya no, y pasan los años. El confort. Dejamos de saber si somos buenos en algo, dejamos de saber si podemos ser nosotros mismos sin esta persona. Entonces se vuelve muy tóxico, como dicen. Pero es una cuestión de poder analizar justo, igual y es cosas del pasado, igual y se metió en algún punto de nuestra vida esta duda de si puedo, y cuestionarla. ¿En qué momento una relación pareja deja de sumar? Algunos psicólogos que yo he entrevistado dicen que el amor dura 1 año o año y medio. No sé si estés de acuerdo en ello, tú también eres psicóloga. Que si no sembraste y no cosechas diario, regaste esa plantita como una planta diario, entonces va a fracasar. ¿Esto es real? El amor yo diría que puede durar cuanto quieras que dure. Lo que dura 1 año es el enamoramiento. ¿Por qué? Porque es este proceso de te atrae a alguien, te acercas, te enamoras y va a pasar 1 año en el que vas a conocer a una persona.
Y al año vas a ir descubriendo que es una persona completamente diferente a tu expectativa y a tu ideal. Entonces, ahí es como el punto determinante de, ¿puedo amar a esta persona real que ya estoy conociendo o no puedo? Y muchas personas ya en este punto, por estas ideas, empiezan a pensar que quizá no podrían estar sin esta persona. Y es que ese amor se vuelve tóxico. Pero no es que deje de existir, simplemente tienen que volver a conocer, volver a entender quién es este. ¿Cómo Exacto, sumar que para... no sea una carga. Ok, ¿qué hacer? Existen diferentes formas, creo yo, ¿no? Desde los grupos, la religión misma, el psicólogo. ¿Han ido contigo muchas parejas? ¿Las has salvado o se han salvado? Yo diría que se han salvado. ¿Han ido mucho conmigo? Sí, porque en algún punto de mi vida trabajé justo con parejas que vivían violencia. Entonces, sí he visto muchos de estos casos y es todo un proceso en el que no puedes obligar a la persona a decirle, tienes que salir de ahí o estás viviendo un mal momento, date cuenta. No, la persona tiene que darse cuenta que él empieza a dejar de dar. Cuando empieza a ser una carga, cuando empieza a tener más emociones de miedo, de ansiedad, que realmente amor, porque quizás sí siguen sintiendo amor, pero ya es mínimo, no justifica la violencia y todo este miedo. Entonces, es todo un proceso en el que quizá después van a regresar con la pareja, pero lo van a lograr y van a poder encontrarse a sí mismos cuando puedan quitarse todos esos miedos. Pero tú, normalmente empieza uno, que es el que quiere buscar ayuda, ya sea ella o él, y luego tú citas al otro, a la otra parte. Si Depende. es que quiere ir, va. Sí, depende mucho, porque... Si no va, ¿se puede salvar una relación así aunque no vayan los dos? Sí, yo creo que sí es muy probable, porque si yo llego en una terapia individual y yo quiero encontrar cómo yo ser buena persona en una relación, yo puedo hacer mucho. Puedo con mis habilidades enseñarle a la otra persona cómo debe ser. Cuando hay violencia, cuando hay engaños, se vuelve más difícil, porque la otra persona tiene que dejar de hacer estas conductas, tiene que dejar de lastimar. Por ello deben estar los dos en terapia, ¿no? Exacto. Entonces ya en terapia de pareja, cuando los juntamos desde un inicio, van juntos. Y es enseñar y traer habilidades en un conjunto para que puedan ayudarse mutuamente. Pero es un trabajo muy complicado que a veces sí requiere que cada uno en individual busque la ayuda y se dé cuenta qué está aportando a la relación o qué está quitando de la relación. ¿Por qué? Porque al final, cuando algo falla en una pareja, hay error de ambos. Sí. Eso nos queda claro, ¿no? Sí, todos tienen parte y es muy importante darnos cuenta qué está haciendo nuestra parte en la relación. Porque igual y ni nos damos cuenta que cuando nosotros estamos pidiendo un límite, cuando estamos preguntando algo, exigiendo algo, estamos también formando parte de una discusión y solo culpamos. Entonces hay que darnos cuenta cuándo somos nosotros los que también tenemos que corregir cosas, aunque estemos en lo correcto. Claro. En tu experiencia, ¿qué tipo de violencia has encontrado en parejas? Son muchísimos tipos de violencia. Creo que la más común es la violencia emocional. La que más se oculta es la violencia física, pero también podemos encontrar violencia vicaria, violencia ¿Qué es monetaria. vicaria? Es cuando, le pongo un ejemplo, cuando hay matrimonios que están en un proceso de divorcio, encontramos mucho estos diálogos de te voy a quitar a los niños, les voy a decir que está siendo mal padre. Eso es la violencia vicaria. No estamos simplemente siendo violentos con la pareja, también con los hijos, aunque no estén escuchando. Y los está llevando arrastrando en el mismo elevador. Exactamente. Y empieza también la violencia económica y lo ponemos también hacia los hijos. No te voy a dar la pensión, no te voy a ayudar en esto. Y son tipos de violencia y van creciendo y se van volviendo manipulación. ¿Cómo identificar la diferencia entre lo que es sano o dependencia emocional? La principal diferencia es la emoción. Si yo tengo miedo de qué va a pasar si no estoy ahí, si a mí me preocupa cómo se va a ver mi vida sin esta persona, pero a un extremo ya es dependencia. Yo puedo tener esas preocupaciones, esas dudas, y puede ser sano cuestionarlo, pero tiene que ser una preocupación productiva, que me lleve a mejorar la relación. Eso es amar sanamente, cuestionarse y hablar las cosas y arreglarlas. Cuando ya no nos está aportando nada, cuando solo nos está haciendo sentir mal, muchas veces es dependencia, no amor. Y es difícil identificarlo, pero la señal es la emoción. Qué tan cómodos nos sentimos viviendo esa emoción, ¿no? Esta puede ser una señal que está basada más en el miedo que en el amor. ¿Por qué miedo?
El miedo es una reacción natural, es una emoción que ahí vive. Entonces, aparte tenemos la preocupación y aparte es la ansiedad. La ansiedad es el aviso de que estamos en problemas, de que algo está pasando y nos dice, tienes que hacer algo, tienes que resolverlo. Cuando tenemos miedo, si solo nos estamos fijando en la emoción, no se vuelve productivo, no estamos resolviendo nada. Entonces, en una relación en la que no sabemos cómo resolver, la emoción crece y crece y crece y ya dejamos de saber qué hacer. Entonces, eso es lo que lo hace tan problemático, que es una ansiedad que no le encontramos cómo eliminarla. Entonces, no nos gusta sentirla. El ser humano, Valeria, debe estar bien en su entorno personal, en su entorno familiar e incluso en su entorno laboral. Esa es la idea, ¿no? El contexto. Pero cuando estamos mal en el entorno familiar, relación pareja, y ya hay hijos de por medio, ¿cuál es el resultado de todo esto que están escuchando, viendo ellos y aprendiendo al mismo tiempo los hijos? Los hijos depende mucho qué tanto observan y cómo les afectan las reglas que se ponen en casa. Porque muchas veces decimos esto, me voy a quedar por los hijos. Quiero una buena relación por los hijos, pero los hijos notan muchas cosas. Entonces, si yo estoy tratando de tener una buena relación, pero tras las puertas hay peleas, por mucho que no estén escuchando, se va a notar. Se van a notar los problemas económicos, se van a notar los problemas en acuerdos quizá en qué quieren hacer con los hijos, la escuela, los eventos, o simplemente ese desagrado de ya no quiero estar a tu lado. Entonces, sí afecta mucho. El rostro, ¿no? La imagen de los dos. La imagen de los dos hacia los hijos. Entonces, hay niños que quizá no se ven tan afectados, pero hay niños que tan solo el ver estos rostros sí pueden tener muchas consecuencias a lo largo de su vida, sobre todo en cómo perciben el amor. ¿Qué es mejor para los hijos, vivir sin ellos dos juntos o vivir así? Depende mucho de las familias, pero yo diría que lo más ideal es determinar si pueden o no convivir juntos. Si no pueden convivir juntos como pareja, lo mejor es separarse. ¿Por qué? Porque no estamos aportando nada y se vuelven discusiones constantes. Entonces a los hijos les hace daño. Si logran llegar a acuerdos en los que pueden aún así convivir como padres, separando pareja, pueden tener una buena relación familiar. Pueden ser padres muy aparte de su pareja. Viviendo juntos. Viviendo juntos, viviendo separados. Aunque ya a lo mejor ni duerman juntos. Exactamente. Hay muchas parejas así. Sí, y no tiene nada de malo, es el acuerdo de cada quien. Pero tienen que saber si son capaces de hacerlo. Si no se sienten capaces, si necesitan trabajo, es ahí cuando buscamos ayuda, cuando decimos, quizás sí tenemos que darnos nuestro espacio y aprender poco a poco a volver a convivir como padres en conjunto, no como pareja. ¿Hay alguna diferencia? La clase es alta, media y baja, o ricos y pobres. ¿Hay alguna diferencia entre ricos y pobres sobre este tema de pareja, de familia? Yo diría que sí, porque muchos de los conflictos en pareja vienen de los temas económicos. O sea, es más fuerte en la clase rica. ¿Eso me quieres decir? Ser. Diría que en ambos llega a ser problemático. En la clase rica quizá tenemos problemas más referentes a los gastos, a en qué invertimos, quién agarra el dinero, quién lo maneja. Y en la clase más baja quizá el problema va más relacionado a qué hacemos en caso de emergencias económicas, qué hacemos en caso de la escuela de los hijos, qué hacemos en caso de problemas médicos, y eso pone mucho peso en una relación. Entonces es más difícil manejarlo y hablarlo. ¿Cómo poner límites a una salud mental que está trabajando, viviendo de esta forma? ¿Qué límites puede poner alguien que nos esté viendo en este momento? Bueno, primero habría que aclarar que los límites son como lo que nos divide entre una persona y otra. Es lo que yo quiero aceptar. No son reglas, no es lo que le decimos al otro de tú no puedes hacer esto. Eso es una regla, eso es un estándar de yo quiero una persona que sea así y no puede hacer esto según mi propia expectativa. Pero los límites es lo que yo me voy a establecer, que yo voy a soportar. Entonces yo puedo decir, económicamente yo no quiero a alguien que me quite, que me prohíba. Y quizá eso es lo sano para mí. O yo puedo decir, económicamente a mí me gustaría una pareja que me dé mucho.
y que me ayude y que pueda tener estas discusiones sanamente. Pero va a depender de cada quien y tienen que poder saberlo comunicar asertivamente. Esa es la clave de todo, poder comunicarlo para poder arreglar estos conflictos quizá económicos que están surgiendo. Estar dispuesto, preparado mentalmente a perder a la otra persona, incluso. Sobre todo, creo que la principal pregunta que hago atendiendo en pareja... ¿Es la primera? ¿Qué haces? Sí, si están dispuestos a hablar de mejorar la relación y si están dispuestos a perderla. Y ahí es donde entra el bloque titubean o de plano te dicen, te dan una de las dos. Depende mucho de la pareja. Hay personas que inmediatamente dicen, no, yo quiero trabajar en esta relación. Y hay personas que la pregunta los deja con muchas dudas de qué pasaría si yo cuestiono. Que quizá lo que tengo que hablar es cómo terminar esta relación. Cómo terminarlo amigablemente, cómo llegar a acuerdos que quizá nunca había pensado y son definitivos para mí. Cuando una relación se da con esas características desde el noviazgo y seguimos ahí y nos vamos incluso a la parte ya de unión como pareja, ¿esto es grave? Sí, porque no se va creando un resentimiento, digamos. Hay varias señales de por qué son relaciones que no van a durar. Y es que empezamos a reclamarle al otro. Nuestra idea del otro empieza a cambiar. Entonces quizá yo llegué con alguien porque para mí era la persona más divertida del mundo. Pero no arreglé el conflicto de que no me gusta que haga bromas en zonas que no son adecuadas. No arreglaste en el noviazgo. En el noviazgo. Que era lo correcto. Exacto. ¿No? Y luego llega el matrimonio quizá o pasan los años y ya empieza ese resentimiento de nunca es serio. Y le ponemos etiquetas, ¿no? Uh-huh. O nunca puede resolver esto sin hacer una broma. Y empezamos el reclamo de es que tú haces esto, es que tú te comportas así. Y va creciendo y se va volviendo una idea que cambia cómo veíamos a la persona. Ya no es una persona divertida, ahora es una persona que no puede ser seria. Uh-huh. Entonces es mejor resolverlo desde el inicio. Vayamos a esta parte interesante, Valeria, porque se dice que cuando tengo una pareja yo no la voy a hacer a mi manera, ¿no? Ni tú a tu manera. Entonces, ¿cómo entrarles a esto corrigiendo ciertas cosas que tú hablabas ahora en esta pregunta, pero tampoco pidiéndole que sea exactamente como yo quiero que sea? ¿Cómo diferenciar entre lo uno y lo dos para no afectar a nadie, no? Creo que tendríamos que conocer cuáles son realmente nuestros límites. Porque si me doy cuenta que mis límites están siendo en base a una inseguridad, que son pedirle al otro que cambie, pedirle al otro que se comporte de cierta manera, es una regla. Entonces no nos va a aportar más. Vamos a estar tratando de poner al otro en una cajita de cómo debe ser. Exacto. Y no va a curar la inseguridad. La inseguridad va a estar ahí siempre. Entonces tenemos que hablar realmente del límite y poder expresarlo bien. Conozco a una pareja donde ella era muy celosa, muy posesiva, tiene su segunda relación. Cuando llega este cuate, esta persona con ella, un día me cuenta, me dice, lo primero que hice fue ponerla físicamente bien, ¿no? El gimnasio, una alimentación, para que ella fuera una mujer, ¿no? Una mujer bien formada, bien definida, y entonces dejara de tener esa inseguridad. Para él eso era inseguridad, que a lo mejor el hombre, el esposo, estuviera bien y ella no. Entonces la pone al mismo nivel prácticamente y para él dice que esto era como una fórmula perfecta para que ella dejara de celar, porque ahora ella era un cuero, ¿no?, de mujer, y entonces a lo mejor muchos hombres podían voltear a verla y ella se sentía muy segura. Pero ahí es cuando preguntamos, ¿realmente esa era la inseguridad? Uh-huh. ¿O es lo que supusimos? O sea, muchas veces queremos leerle la mente a la pareja. Queremos darle las soluciones cuando quizá lo que tenemos que hacer es escuchar. Preguntar, ¿realmente esto es lo que está pasando? ¿Por esto son los celos? ¿O había otro tema que teníamos que resolver desde un inicio? Reglas que teníamos que establecer para que esta relación pudiera funcionar y progresar. Y lo importante aquí es abrirse completamente, ¿no? Que cada uno de los dos realmente diga, exprese el sentir para que, bueno, el otro pueda saber dónde está el tema a corregir, ¿no? Sí, ser vulnerables, poder expresar. Y yo diría que lo más importante es poder escuchar, de hacerle saber al otro que estamos escuchando, que entendemos y que validamos lo que nos está diciendo.
¿Qué prácticas ayudan a construir relaciones sanas, Valeria? Conocernos. La dinámica de poder hablar y preguntar al otro quién eres. Así como yo me pregunto quién soy yo, cuáles son mis miedos, cuáles son mis preocupaciones, mi pareja debe de ser una persona que pueda contestar estas preguntas. Tiene que conocernos para poder saber cómo van a resolver conflictos. Y cuando esto empieza a fallar es que empiezan los problemas. Entonces, debemos poder preguntar, debemos poder comunicar, escuchar y sobre todo apreciar. Decirle al otro, estoy escuchando, me agrada que me estés contando esto. Y promover. Qué bonito cuando esto se da en una charla, que puede ser en el comedor, puede ser en un café, ¿no? Irse a un café. En esta parte, en este desarrollo del tema, estamos hablando de lo que es la parte de toxicidad entre una relación, que puede ser desde el noviazgo, ojo, y cuando empiezan el noviazgo, ahí es donde hay que ir delimitando ya puntos que te van a hacer daño y le van a hacer daño a mi pareja. O puede llegar incluso toda esta parte difícil, tóxica, hasta el matrimonio, y eso es más complicado. Después hay hijos y es mucho más difícil desprenderse de todo esto. ¿En qué momento hay una alerta que le diga a esa pareja, un foco rojo que le diga, debo buscar ayuda profesional, debo ir con Valeria? En cuanto empiece la duda. Muchas veces creemos que tiene que pasar algo impresionante para buscar ayuda, para terminar una relación. La realidad es que en cuanto la pregunta de quiero estar aquí se duda, es ahí cuando debemos buscar ayuda, quizá necesito herramientas. Quizá no es una relación mala, pero no sé manejar ciertas cosas. No debemos esperar a que ocurra un golpe, que ocurra un grito o un insulto, sino desde el inicio de la relación. ¿Qué necesito aprender y qué necesito mejorar para yo ser una buena persona en una relación? Para yo poder detectar si la otra persona cumple con mis expectativas. No exigirle al otro, simplemente poder identificarlo. Uy, eso es muy padre, porque al final estás conociéndote y estás buscando también la forma que a lo mejor pues tú no creías que estaba mal, pero que al final sí hay un error de parte tuya en esa relación pareja que se vive, ¿no? En este mes del amor y la amistad, pues de verdad deseamos que todas las parejas, los novios que apenas inician una relación que hoy es muy diferente a la que vivieron seguramente tus papás, tus abuelos sobre todo, ¿no? Cuando las relaciones eran, pues yo creo que diferentes, eso nos queda muy claro, porque hoy conseguimos relaciones a través de redes sociales, a través de todas las plataformas que existen, conseguimos pareja, gente que se casa incluso novió a través de un teléfono, de un aparato, de un equipo, y consiguió pareja a lo mejor con personas de otros países, ¿no? Y entonces de repente se da esa relación, se casan y bueno, pues ya no hubo ese noviazgo que fue de la época de nuestros abuelos, donde como decía hace un momento acá los compañeros, era con permiso y autorización de los padres. Hoy es completamente diferente. ¿Tiene que ver esto que está pasando hoy día en relación con las nuevas tecnologías? Creo que sí tienen que ver porque el proceso de enamorarse, el proceso de conocer a otra persona cambia mucho. Entonces muchas veces nos apresuramos. Si estamos hablando con una persona y estamos estableciendo por redes sociales una cita, quizá nos estamos saltando el proceso de conocer a alguien. ¿Quiere decir esto que sea una mala manera, que no deberíamos hacerlo? No. Quizá simplemente tenemos que reconocer qué nos falta de conocer de la otra persona, qué etapas nos estamos saltando y evaluar realmente cómo queremos que progrese esta relación, porque se va a ver muy diferente a la idea que teníamos de cómo es una relación, de cómo nos enseñaron nuestros padres. Entonces tenemos que volver a crear ese manual, tenemos que volver a aprender cómo amar. Claro, Erich Fromm nos lo va a decir en un libro que tú y yo conocemos, donde el arte de amar tiene mucho que ver en todo este tema que hoy estamos hablando. Valeria, para despedirnos, ¿qué decirle a todos los enamorados que hoy nos están viendo? Que se comuniquen, que intenten pasar sobre todo un 14 de febrero en el que van a conocer a su pareja, que si están viviendo una relación en la que están sintiendo miedo, pidan ayuda. Es muy difícil a veces hablar de las cosas, pero empezar a comentar, empezar a buscar esta información que quizá nosotros estamos dando es un gran paso y ya abre la posibilidad de que sí pueden encontrar una pareja que realmente funcione y encontrarse a sí mismos en esta relación. No importa que sea la segunda, la tercera, no pasa nada. Lo importante es que usted sea feliz,
Venimos a este mundo, es una frase que yo siempre ocupo, a ser felices, a dejar huella y a ser felices. Y entonces, bueno, sea usted feliz, es lo más importante. Haga feliz también, porque no podemos dar lo que no tenemos. No puedo amar si no me amo a mí mismo, no puedo ser feliz, no puedo hacer feliz al otro si no soy feliz yo mismo. Por ahí hay que empezar primero. Valeria, la psicóloga Valeria, está con nosotros en este momento. Valeria Aguirre Martínez. Hemos platicado un tema muy importante que tiene referencia a los enamorados. Y entonces, bueno, por favor, dinos dónde te pueden seguir. ¿Cómo te pueden seguir? Me pueden encontrar en distintas redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Me pueden buscar como psicv.aguirre. Y con mi nombre en internet pueden encontrar mis citas, atiendo en línea sobre todo adultos y parejas. Valeria Aguirre Martínez. Aparecen en pantalla en este momento las redes sociales de la psicóloga Valeria Aguirre Martínez. Y usted también síganos, por favor, a través de todas nuestras redes sociales. Gracias, Pronatux Estudios, la salud al alcance de todos. Estoy hablando de un tema muy importante que tiene que ver con esto, con el rojo que hoy traigo puesto. El corazón es rojo justamente para que usted ame, se ame a usted mismo primero y luego ame a los demás. Llámense en contexto general. Gracias por vernos. Nos encontramos en la siguiente cápsula.